Cerebrillos, mentes curiosas, mentes inquietas, afectados por el desasosiego de Pessoa, almas fisurados, lobos esteparios, locos varios. Bienvenidos a este canal, Esquina Crítica, en el cual quiero dar a conocer la verdadera historia, la historia oficial de lo que fue este restaurante experimental de cocina. Que la historia venga de quién, de dónde nace esta idea de hacer un restaurante experimental. Bueno, si la vaca no se come al perro, tal vez el perro se coma a la vaca. Entonces quiero dar a conocer, después de muchos años, qué fue ese proyecto, ¿no? Estamos hablando del año 2006, 2007. Ha pasado mucho tiempo, ocurrieron muchas cosas, se cuentan historias que tal vez no son no son la verdad, ¿no? La gente que distorsiona lo que pasó y que fue otra cosa, y bueno, ya con la calma que te da el tiempo, la tranquilidad, el poder tener la lejanía suficiente como para no estar metido en discusiones de por qué. No, la historia oficial eh, de cómo nace. Se quieren comer al perro. Entonces, bueno, para la posteridad, para el futuro, para que la gente sepa cuál fue la idea, porque si bien se dejó un registro en blogs y, y sitios web de modo que la gente pudiera acceder a esa información, pero bueno, hay gente que quiere brillar y gente que quiere brillar porque te apaga el brillo a ti también, ¿no? Conducta humana, esas cosas se dan, entonces ante la controversia y el malentendido quizás es bueno aclarar este tipo de cosas que te dan una visión distinta, ¿no? La versión oficial de dónde nace, no lo que se dice, sino que cómo realmente fue, o como yo la recuerdo, porque también en su momento tú estás metido adentro en una vorágine de cosas, son muchas, ya van a entender por qué. Y que trae repercusiones también porque aparecen otras cosas. Entonces, este video es para aclarar. Esquina Crítica, restaurante experimental, la versión oficial. Bueno, mi nombre es Mauricio Valdés. Creo que es conveniente dejar, enmarcar esto en un contexto histórico. Estudié en el Liceo Abate Molina, LAM, o en aquel tiempo era el Liceo A8, un liceo de hombres. El año 83 entro a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile a estudiar, según yo, algo que me llevara a ser físico nuclear. Pero estudié geología y feliz. Después de estudiar geología, bueno, me pongo a trabajar en una empresa, una consultora, adquirí experiencia y conocimientos, pero en algún momento me despiden y, bueno, juicio, gano el juicio y tomé una buena decisión en aquel momento, ¿no? Viajar. Aprovecha el dinero ahora que lo puedes tener y viaja, conoce. Quería aprender inglés y me fui a Inglaterra a aprender inglés. Entonces vuelvo a Chile, me contactan, me mandan a trabajar a otro lado, ya
Y yo quería seguir viajando. Me gusta viajar, ¿no? Me sale natural. Como ustedes pueden ver, yo no soy de estar sentado en la casa. Entonces después me voy a Australia, practico el inglés, me reencuentro conmigo mismo un poco. Y cuando vuelvo a Chile alguien me dice, mira, ¿sabes qué? La minería se fue al carajo, aquí ya no... Vamos a estar mucho tiempo sin encontrar trabajo y bueno, te recomiendo que te prepares. Entonces vuelvo a Talca y empiezo a esperar que pasara este chaparrón, pero en eso decido construir una residencial, un lugar universitario. Y como ya estaba en Talca, bueno, empiezo a frecuentar una serie de personas en Talca, empiezo a conocer gente porque yo me había ido hace muchos años. No tenía prácticamente amigos en Talca. Entonces empiezo a frecuentar un grupo de personas que hablaban de libros, de arte, de poesía, de pintura, de fotografía. Y como yo estudié ciencias, bueno, esa parte para mí era como nueva, era seductor, porque también está en mí esa parte, ¿no? De artista, científico, loco, todos tenemos un poco. Y mi parte artística se había quedado mucho tiempo atrás en pinturas de acuarela, que en octavo básico había que hacer una exposición y mis trabajos, un par de días antes de que se hiciera la exposición, desaparecieron de mi casa. Yo los tenía listos para la exposición y desaparecieron. Y me dicen que bueno, como yo no los iba a ocupar, entonces me los botaron. Y mi profesor, cuando yo le digo, mire, ¿sabe qué? No puedo traer los trabajos del año de octavo básico porque me los votaron. Y yo nunca había visto a un profesor reaccionar de esa manera, así, pero que dijera, pero weones. Y yo quedé en shock con eso. Y él también. Me decía, pero ¿cómo tus trabajos no van a estar acá en la exposición si son los mejores y no pueden estar, no pueden no estar? Y cuando se le pasa un poco el enojo me dice, bueno, hazlos de nuevo. Uf. Y tenía como 2 días para hacerlo, o sea, a mí me costaba hacer un trabajo de eso y hacer 8 en 2 días. Era levantarme y empezar a pintar y podía hacer como 2 en el día. Hacer 8 no alcanzaba. Entonces me dediqué, bueno, lo más rápido que pude. Y ahí vino algo muy bueno porque me fui a lo mejor, al filete, los que mejor me quedaron. Y como yo ya había entendido cuáles eran mis errores cuando los hice, y el profesor me los corrigió, a pesar de que me había puesto un 7, pero bueno, esta vez los voy a hacer bien. Y me quedaron... Cuando le llevo los trabajos a mi profesor, quedó pero sigo. Y empezó a correr por la sala frente a todos los otros profesores y decía, pero mira, le decía, mira. Realmente me quedaron buenos. Bueno, esa es mi parte artística que quedó frustrada con aquella... que no se frustró en realidad. Fue, tal vez para mejor fueron 5, pero realmente me quedaron muy buenos. Pero en el liceo después, bueno, la parte artística no se desarrolló muy bien, empieza como la competencia, que la universidad y que la prueba de aptitud. Y esa parte me quedó rezagada. Me fui por el lado de la ciencia. Y de hecho estudié ciencias. Soy geólogo, entonces no... Y trabajé en ciencia, en exploración minera, en proyectos hidroeléctricos, túneles. Y mi parte artística quedó atrás. Pero había algo que me decía que por qué yo me quedaba viendo la revista del National Geographic.
Y me encantaba la fotografía. Entonces ahora que estoy de vuelta en Talca después de todo esto, bueno, y empiezo a frecuentar este grupo en que se hablaba mucho de poesía. Yo soy malo para leer, no, lo reconozco. Libros, porque otras cosas yo sí leo muchísimo. Leo las rocas, leo los continentes. Entonces, bueno, y hablaban de la poesía de los poetas, de los escritores, y de la poética de la imagen. Sí, que había poesía en la imagen, ¿no? Que te llega, que te conmueve. La poesía de la fotografía también, una buena fotografía es poesía. Ah, la poética también no sé, en la danza, o la poética de la música. Porque, entonces, ¿qué es poesía entonces? ¿No? Pero se puede preguntar que entonces, si está en todo eso, ¿qué es la poesía? Algo que te conmueve el alma, que te da un golpe y te deja, pero como que la realidad antes de y la realidad después de tienen una diferencia. No es lo mismo. Si no te toca, no te golpea y te deja igual, entonces ahí no hay poesía. Hay una copia barata de algo. Y eso me hizo mucho sentido porque efectivamente yo leo a veces poesía y algunos que no me dicen, pero nada, nada. Juntan palabritas y hacen como unos entuertos y unas curvaturas en el aire y parece que y dejan como cosas así que decía, pero dime algo, viejo, dime algo. Bla, 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 bla. Pero hay poesía que a veces, sin recurrir a palabras rebuscadas, te deja llorando. Te deja llorando. Yo no puedo leer a Antonio Machado y los Cantares porque yo termino con un nudo en la garganta y caminante no hay camino. Me lleva lejos. Entiendo la poética de la imagen porque hay pinturas que a mí me han dejado, que las he visto y he preguntado por el precio, si cuánto cuesta ese cuadro. 600.000 pesos. Ya, bueno, gracias. Pero yo encantado la hubiese comprado en aquel momento y me la hubiese puesto en mi casa y la vería porque me conmueve. Y lo mismo ocurre con la fotografía, una buena foto. Uf, la ves y parece una foto, ¿no? Es un trocito de realidad. Un instante de minuto de tiempo y para ti es eterno. Y tú la puedes ver y la ves y la contemplas así como... Entonces, todas esas preguntas a mí me daban vueltas. La danza, hay gente que mueve su cuerpo de una manera también, y con la música, entonces, terminas así como... Entonces, como yo venía de la ciencia y esto para mí era como nuevo, yo estaba aprendiendo sobre qué era la poesía. Y uno dice, bueno, ¿qué puedo aportar yo aquí? Yo no soy bueno para escribir. Tal vez sí puedo hacer buenos dibujos, pero realmente hay unos que los ves así como... soy un principiante, ¿ah? Me falta... Tendría que llegar mucho tiempo para eso, para lograr llegar a la poesía, porque pintar, claro, cualquiera lo puede hacer, pero que sea poesía... La danza tampoco, música, menos. Pero en todo eso había algo que me daba vuelta así como, pero a mí me pasa eso cuando yo pruebo un buen bocado, un buen plato, ¿no? Cuando un plato es sabroso y está bien hecho,
sabe tan rico que tú... oh, te la da, te la da. Y te deja vuelto para otro lado. Pero eso es poesía. Pero es tan corto el tiempo. Porque tú tomas el bocado, te lo pones en la boca y... y oye, vuelve. Y tú estás, pero... hey, aquí, vuelve. Poesía. Pero tú no puedes escribir esa poesía. Tú no le puedes tomar una foto a la poesía. No la puedes pintar. No te puedes mover para señalar un sabor. Y es tan corto ese momento en que tú te echas un bocado a la boca y vuelve. Tú no. Entonces, ¿cómo escribes tú ese tipo de poesía? Y ahí nace Esquina Crítica. Porque no puedes. La única forma que tú sientas esa poesía es que tú te lleves el mismo bocado a la boca y la sientas. Pero si el plato se te enfrió, olvídate. Yo te puedo contar lo maravilloso de los sabores. Y a ti te puedo mostrar una foto. Tampoco. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo llevas esa poesía a la persona para que él la pueda sentir? La poética de los sabores. No entra por los ojos, no entra por tus oídos, entra por tu boca y por tu nariz. Menudo problema, ¿eh? Entonces en aquel momento yo estaba con todas estas cosas de la poesía y el arte y me compré un wok y me puse a cocinar. Y como estaban todos estos restaurantes de supermercados chinos que traían cosas, yo compraba cualquier frasco de lo que fuera. Deme este frasco y yo empezaba por ahí y de repente me daba unos estrellones así como, ¿qué es esto? Completamente nuevos. Claro, uno podría pensar, ahí hay poesía, pero a veces la poesía era un terremoto. Pero empiezo a cocinar, a probar, a hacer algo que te sacara. Entonces, a medida que tú vas probando y ahí empiezas tú a desarrollar el lenguaje de los sabores, lenguaje, códigos, ritmo, armonía, contraste. Ahí empieza a aparecer todo lo demás. Entonces empiezo a experimentar y ya empiezas a modular lo que quieres decir, ¿no? Aquí le falta un poquito más de, tal vez un agridulce, a ver. Mm, pero se te pasó un poquito tal vez, ¿no? O un picor, y empiezas a trabajar con el lenguaje de los sabores. Y empiezas a entender todo esto de lo que te pasa internamente y empiezas a ecualizar. Esto va a funcionar con esto. Y empiezas a hacer unas mezclas un tanto extrañas, ¿no? Dulce o salado, bueno, dulce y salado. Y un poquito ácido. Y un poquito picante. Y empiezas a escribir, entre comillas, a cocinar. Y te compras un conejo, le sacan los huesos, le meten unas berenjenas, los meten en un papel de aluminio, le haces unos dorados, le echas sésamo y cuando sacas el trozo como que... vaya, vaya.
Y ahí tú comienzas a escribir poesía. Pero la poesía sale calentita cuando tú terminas de cocinar. Y tú la sientes. Y por más que tú le cuentes a los demás, no te van a entender nunca de qué estás hablando. Entonces la única forma de que alguien pueda sentir esa poesía es que esté ahí cuando tú sacas el plato y lo pones en la mesa. O sea, necesitas un restaurante. Necesitas un lugar donde poder hacerlo. Bueno, entonces, un lugar donde hacerlo. Yo ya lo estaba haciendo en mi cocina, ¿no? Yo cocinaba y hacía mis platos y cada plato era un experimento, no era una cosa que yo leyera una receta, no, 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 acá es un lenguaje que tú tienes que hablar, que tienes que modular, tienes que desarrollar esa creatividad para que tú puedas expresar aquello que te hace tan feliz. Entonces, en ese tiempo, un amigo que le gustaba escribir, que era arquitecto, hablaba, publicaba cosas en los diarios, a veces en Segundo Cuerpo de algún diario por ahí que no voy a mencionar. Y en una de esas publicaciones habla de las esquinas críticas, como arquitecto. Porque si es algo a 90 grados, claro, es una esquina, como las hay todas, y está lleno de esquinas de ese tipo, pero llega un momento en que la esquina se empieza como a cerrar. Entonces ya llega un momento en que tú tienes que decidir, porque está la angosta que ya te queda como un cuchillo en un pedazo de torta. Entonces tú no puedes hacer un baño en la esquina así porque te queda como, tienes que entrar en marcha atrás, ¿no? No puedes hacer una oficina porque está el angosto que... Entonces, muchas veces se opta por cortar eso. Tú cortas la esquina. Porque ya no puedes habitar esa esquina crítica. Llega un punto crítico en que tú ya no puedes más. Ya. ¿Dónde está el punto crítico? Aquí puedo, pero aquí ya no puedo. Entonces era muy interesante lo que él planteaba, ¿no? Y hablaba de una embajada de Chile en Hamburgo, creo que era, una esquina en Nueva York, que es como un trozo de torta, un filete que... Entonces, las esquinas críticas, ¿no? Y yo tenía frente a mi casa de toda la vida, y de hecho una de estas exposiciones de acuarela, uno de esos dibujos era sobre ese punto, que en Talca no hay. Porque en Talca es como cuadrado, tipo damero, creo que le llaman, ¿no? Son todos los ángulos rectos. Uno norte, dos norte, tres norte, cuatro norte y las orientes. Pero en este lugar se daba todo lo contrario. Eran dos calles que llegaban, la 3 Sur y la 2 Sur, que llegaban en 11,5 grados, por ahí, 11,5 grados. Y como se juntaba con la 18 Oriente, decidieron cortarle la punta y para que tampoco te quedaran estas puntas cuadradas, le hicieron dos cortes más. Formaron como una especie de octágono, pero la mitad de un octágono. Entonces cuando yo era chico, era una carnicería La Vara. Y tenía estos típicos mesones con unas cosas de vidrio y unas romanas que eran como unos círculos. Y te daban la carne envuelta en papel. Sacaban un papel y te daban el paquete con carne. No me acuerdo cómo se llamaba el señor. Entonces yo la pinté. Y la calle era de adoquines y el poste y los colores azul y celeste de la casa. Y era una esquina crítica. Y está en un lugar que es único. Hay pocos lugares así. Hay otro
creo que en el Paso Moya, pero ahí le cortaron, ya hicieron como otra calle, ¿no? Dejaron toda la esquina, la eliminaron. El corte fue más grande ahí. Y las diagonales, sí hay, pero no son tan críticas. Son a 45 grados, pero esquinas críticas, sí, ya, pero 11,5 grados. Mira tú, estaba frente a mi casa y estaban arriendo. Entonces yo conversé con el señor así como, ¿y cuánto cobra por el arriendo? 120.000 pesos, creo que era. ¿Y me la arrendaría por 6 meses? Claro, lo que usted quiera. Entonces puedo instalarme con mi cocina allá. Y si alguien quiere entender lo que estoy haciendo, bienvenido sea. Pero si no, me da lo mismo. Me da lo mismo. Yo voy a estar haciendo mis cosas, mi poesía. Yo quiero comer bien. Yo quiero comer rico. Y si ya lo estoy haciendo en mi casa, bueno, ¿por qué no lo hago ahí? Si alguien entiende, bien, y si alguien no entiende, bueno. Entonces empiezo a conversar con el señor, y cuánto me saldrían unas cuantas mesas, y comprarse una cocina y una vitrina refrigerada. Pero 6 meses, no nada más, ¿eh? No era un restaurante, no era con fines de lucros, era con fines artísticos, culturales, de experimentación culinaria. Entonces, ¿y si voy a tener una especie de restaurante? Porque tú no puedes hacer eso, poner una especie de instalación, porque en el fondo eso era como una instalación, una intervención urbana, una performance. No era un restaurante comercial, no era ese el fin. Pero tú no te puedes instalar en un lugar así y van a llegar los carabineros que llegaron y te van a decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Mm? Código sanitario. ¿Mm? ¿Dónde están las boletas? Entonces había que oficializarlo. Tú no puedes hacer algo así sin un permiso. Y para el permiso tú tienes que decir, bueno, es un restaurante de cocina experimental que va a durar 6 meses, pero oficialmente es un restaurante. Tú no puedes saltar la ley. ¿Y cómo se va a financiar? Bueno, yo lo voy a financiar. Si ya lo estoy haciendo. Y un arriendo me sale 120.000 pesos. Y yo voy a ser el cocinero. Y si alguien viene, viene. Y si no viene, me da lo mismo. Pero yo voy a desarrollar lo que quiero hacer. Quiero dejar algo hecho, no que las palabras de que no, es que la poesía, bla, bla, bla. No, no, no. Una gran crítica que le hacía yo a esta sociedad era que hablaban mucho y hacían poco. Y cuando alguien quería hacer algo, corrían para sabotearlo. Entonces, y que el financiamiento, y que el fondar, no vas a terminar nunca con eso. Y le vas a explicar tú a un consejo de la cultura que lo que tú vas a hacer es artístico, no te van a creer. Porque sale de los márgenes de lo tradicional. Nadie va a hacer poesía con sabores. No, usted o escribe, o es fotografía, o es dibujo, o es danza, cualquier cosa, pero aquí la cocina, no, eso es de otro lado. Yo no voy a estar quedando de brazos cruzados y yo sé cómo es el sistema, así que bueno, por mi cuenta, por mi cuenta y de mi costo. Entonces, bueno, como dice por ahí, decía un amigo, se pensó y se hizo, ¿no? Y tú te lanzas a la piscina. ¿Qué vas a perder? ¿La plata del arriendo?
Entonces hablo con el señor, le arriendo, ¿cuánto me cobra? Ya, 120, ok, 120. Y preguntas por allá cuánto cuestan las mesas, unas 4 o 5 mesitas, como para si alguien llega, bien. Una cocina, utensilios de cocina, una vitrina refrigerada, una cafetera, porque me encanta el café, de grano. Y vamos. La persona con la cual iniciamos este proyecto, Selva Villar, ella presta su nombre y hace el restaurante oficial, digamos, para todo lo que es permiso sanitario y patente y todo, venta de alcoholes, porque la idea era no solamente comer, que era lo principal, sino que también el vino con el cual te acompañaba la comida y la exposición de pintura que estaba adentro y las fotografías que pasaban en un data y la gente que quería ir a danzar fue una profesora de flamenco. Le hicimos un tablao y se puso a bailar y bien. Y si usted quiere cantar y llevar su música, lleve su arte y hágalo ahí. A usted le encanta la poesía, bueno, haga un recital aquí, para eso está este espacio. No le vamos a cobrar nada, pero acá, porque aquí vamos a hablar de arte, de todo, en todas sus formas. Para eso es el lugar. La cocina como expresión de arte, no como negocio. Entonces, se pintó adentro, se reparó el techo, apareció un arquitecto que también participó de la propuesta, que aplicó diseño de las mesas, porque yo iba a comprar unas mesas comunes y corrientes, me dijo, no, que se haga más con estilo, si estamos en esa, bueno, pongamos el estilo. Y él aportó con eso, ¿no? Un servicio especial, platos especiales, que fuera distinto al resto, ¿no? No es una cosa, lo que hacen todos, hagamos eso, porque eso vende, no. El artesano pinta lo que vende, el artista vende lo que pinta. Y aquí la idea no era vender algo, era que la gente entendiera, ese era el mensaje de fondo. De hecho, el plato se vendía al costo, se pagaba, creo que eran como 3.500 pesos, y incluía el plato principal, el postre, el café, la copa de vino. Eso era un costo, y uno cobraba el costo. Y si tú querías comprarte una botella de vino, nosotros te vendíamos la botella al precio del supermercado, más 1.000 pesos por descorche. Y si tú querías llevar tu botella de vino, la llevabas y te tomabas tu vino y te cobrábamos 1.000 pesos por sacarte el corcho. Y de hecho se hizo. Reuniones de personas que una comía y después sacaban sus propias botellas de vino y se ponían a conversar sobre vino. Y degustaban y probaban así como... eso era lo que se quería. En una ocasión el señor juez, que entendía esto, que fue como 2 veces a comer y en algún momento se para de la mesa y se pone a recitar. Eso era lo que queríamos. Alguien entendió esto de la poesía y fueron para allá y se pararon arriba de las mesas y empezaron a declamar poesía y destruyeron la poesía y aparecía uno, aparecía el otro, bla, bla, bla. Bien, eso era. De eso se trataba, eso es lo que se pretendía. Música electrónica, también, todo.
Aproveche de usar esta plataforma porque después en 6 meses no va a dejar de existir. Entonces, cuando se inicia todo esto, el primer día ya se pintó, se armaron la mesa, se inaugura y aparece un ingeniero comercial que todos sabían que era bueno para la cocina, pero realmente era bueno, ¿eh? Yo pretendía hacer poesía con los sabores y él ya era un poeta. Era un poeta. Entendía perfectamente de qué se estaba hablando y hay que inventarle un plato y ya, ok, listo. Inventemos. Inventemos algo con este, que es chino. A ver, a ver. Y empezaba a inventar. Y era que de eso se trataba, ¿no? Que nunca se repitiera el plato. Por muy bueno que el plato te quedara, no lo ibas a hacer nunca más. Porque era un restaurante de cocina experimental. Entonces el jueves hacía un plato, el viernes y el sábado. Y el sábado tú podías pedir el plato del jueves, del viernes o del día, el del sábado. Pero la semana siguiente se borraba todo eso. Entonces a cada plato se le hacía una ficha. El nombre del plato, lo que se sirvió de postre, el vino que se utilizó, el café que servimos ese día, los distintos tipos de té que también se servían ahí, quién fue a cantar, quién fue a bailar, de quién era la exposición fotográfica, quién era el que tenía los cuadros puestos en la muralla, en los muros, ficha técnica, de todo, un registro de... Porque los sabores, si tú no fuiste ese día al restaurante a probar el plato, no te lo puedo transmitir. Y por más que te hable y te muestre fotografías, no lo vas a poder sentir nunca más. Por eso se tenía que hacer en un restaurante experimental. Entonces se invitaba a gente. Se invitaban a la exposición de pintura se cambió cada 2 meses, creo que era. Y una de las exposiciones que más me gustó y que me llenó mucho, así como, qué bueno que esta persona lo entiende, fue Jaime Chor. Maravillosas sus pinturas. Y uno de los videos que recuerdo mucho también fue de Mauricio Torres. Y la música de Hugo Metzdorf. Y la música electrónica de No Molestar. Entre otros, porque pasaban y... Entonces, era el momento. Y claro, después de que se cumplen los 104 días de presentación, los 6 meses que hubo una pausa en verano porque era mucho calor y ya no... Se hizo una pausa. Y se completan los 6 meses de presentación, se acabó. Se acabó. Esa era la promesa. Eso era una presentación, una performance, una instalación, intervención urbana, como tú le quieras llamar. Pero nunca un restaurante comercial. Entonces se cumplió el plazo, se hizo una fiesta electrónica, pum, cerramos y se acabó. Y pescamos todas las mesas y ahí se guardaron y la vitrina se guardó y los platos se guardaron y entregamos el local y ahí quedó. Antes de que fuera Esquina Crítica era el pub La Jaula. Y ahora es un negocio de Scania. Le llaman Scania Crítica. Entonces, en un relanzamiento me acuerdo que explicaba todo, qué era esto, ¿no? Y recuerdo haber usado la expresión pelada de cables. Esto es una pelada de cables. Y eso fue una pelada de cables. Querer plantar una banderita y decir, mire, la poesía también está en un buen plato. La cocina es también una expresión de arte que comunica, que conmueve, que no te deja indiferente.
Esto fue el año 2006 a 2007. Nació mi hijo ahí también, en ese proceso. De hecho, aparece en una foto el plato del día. Ese día me sabotearon internamente para que no saliera en la fotografía del plato. Por eso tuve que poner la foto de mi hijo, porque ese día nacía mi hijo. Entonces, el día que nacía mi hijo, sabotaje. No me dejaron tomarle la foto del plato. Pero mejor, porque el plato fuerte ese día era el nacimiento de mi hijo. Entonces fue el año 2006 a 2007. Y al tiempo aparece una película llamada Ratatouille, que el ratoncito cocina y los aromas y le pone condimentos y es maravilloso cocinar lo que causaba en las personas. Eran tan ratones como éramos nosotros de ratones en una ciudad, en una esquina crítica que donde no llegaba prácticamente nadie, haciendo lo que estamos haciendo con amor, con pasión. Pero la película Ratatouille tiene un momento muy, muy especial para mí, porque cuando este crítico de cocina va y espera, así como ya pues, y el otro está cocinando adentro, haciendo el plato, y le llevan este Ratatouille a la persona y lo prueba y aparece como un túnel y se va a la infancia y se acuerda cuando era pequeñito y apenas caminaba y la mamá le da de probar el Ratatouille. Qué golpazo que te dio el ratón, ¿eh? Te mandó a la infancia. Te hizo recordar ese momento tan feliz de tu vida que tal vez no te acordabas. Y volviste a vivirlo. Porque el paladar te mandó de vuelta. Eso es poesía. Y en esa película lo retratan muy bien. Y la persona después se lo come así como, oh, vaya, vaya. Y el otro que también estaba ahí tratando de ver, así como lo prueba y como que, oh. Esa película retrata lo que nosotros estábamos haciendo en ese restaurante de cocina experimental. Lo mismo. Nosotros éramos los ratones. Y si tú sientes la poesía, vuelves. Y este crítico de cocina después volvía, sabía que era un ratón, así que se fue de espalda cuando supo, ¿qué? Y un ratón cocinando. Pero él volvía. Y le decía al ratón que se asomaba por la ventanita circular y se decía, ¿qué va a comer hoy día? Y el tipo le decía, sorpréndeme, sorpréndeme. Es difícil explicar esto a personas que tal vez nunca se llenan la boca con un completo y lo mismo siempre y quieren la panza llena, no piensan en los sabores. En ese momento poético cuando tú pruebas algo que te saca. Te mandan un viaje galáctico por 2, 3, 4, 5 segundos y que tú no estás aquí. Está tu cuerpo, pero tú no estás. Esa sorpresa que es la que queríamos retratar. Por eso la única forma de que tú pudieras sentir eso era que fueras al restaurante. Y hubo gente que lo entendió y que volvió varias veces. Y todos los que fueron lo pueden entender. Los que fueron y se sentaron y vieron el menú y como que, es que yo no sé de esta comida, como que vámonos. Y se fueron.
Ellos no lo van a entender. Quieren abundancia, quieren cantidad, no quieren poesía. No quieren un buen cuadro pintado, no, ellos quieren que le den, ojalá, una tineta de pintura. 10 brochas y ya, hágaselo usted. Ahí tiene que pintar toda la casa si quiere. Pero no se trata de eso. Entonces fue un bello momento. Si algo uno tenía que aportar en el mundo artístico, ese fue mi aporte. O nuestro aporte, porque fuimos muchas personas también, ¿no? Que lo entendieron. Entonces mi intención con este video es que tú sepas de primera fuente, de primera mano del autor intelectual. Porque hubo gente que se quiso apropiar de esto, ¿no? En un momento tuve que ir a hacer un trabajo fuera de Talca y llamaron a la prensa y se hicieron pasar como que ellos eran los dueños y estamos pagando los costos y aquí nuestro restaurante. Entonces yo era el dishwasher, el que lavaba los platos. El que inventó todo, yo aparecía como el que lavaba los platos nada más. Pero cuando esta persona va y se quiere apropiar de él y mostrarse como que esto es mío, tuve que recurrir al blog y poner director de autor intelectual. Porque el cocinero iba a ser yo. Y esta persona dominaba mucho mejor el lenguaje. Entonces, si lo domina mejor, bueno. Y la invitación siempre fue, si usted quiere presentar su plato y usted entiende esto, venga usted a cocinarlo. El plato de día va a llevar su nombre, usted lo hizo. Entonces llegó un cocinero que trabajaba en Europa y quiso cocinar, perfecto. Y se presentó con su plato. Después el cocinero, no voy a entrar en detalles, pero se fue. Faltando como un mes y medio, 2 meses, se fue. Y me voy. Bueno, se trajo a otro cocinero. Fue un desastre. Él quería cocinar nomás, él quería que le pagaran. Pero no entendía esto de... Entonces al segundo o tercer día se mandó un plato así como... Con la intención parece de... Qué bueno que ese día no fue nadie, pero... Después llega otro cocinero más, que entendía de qué se trataba, pero no tenía los recursos. Él sabía cocer alimentos, él no sabía cocinar. Sabía cocer alimentos. Entonces junto esto, junto con este otro, y egresado de INACAP. Pero tampoco entendió muy bien, así que fue más honesto, por lo menos dijo, bueno, no es para mí. Y se fue. Y ya faltaban pocos días, entonces, bueno, si tú ibas a ser el cocinero, bueno, te tocó el turno, no. Y me tocó ser el cocinero los últimos días. Me habían dejado la vara muy alta. Pero ya tenía algunos platos que había hecho y recurría a eso y las cosas que tal vez faltaron, porque no era solamente el sabor, también era la presentación, jugar con los colores, porque cuando tú lo pones en un plato es un cuadro comestible, que también tiene que ser bello y armonioso. Entonces era todo un conjunto. Bueno, yo terminé siendo el cocinero y se cumplió el plazo y adiós. Adiós hay que la criticar. Eso fue. Fue una pelada de cables. De artista, científico y loco todos tenemos un poco.
podido aportar algo al arte, a la cultura, bueno, que sea algo distinto, ¿no? Porque para juntar palabritas y hacer como que yo soy poeta y tomar un cuadro y pintar, no, yo soy pintor. Está lleno, como dice Ezra Pound, más vale solo una imagen en la vida que obras voluminosas. Esto no fue volumen, fue presentación única, irrepetible. Porque nadie lo había hecho. Nadie hablaba de que la cocina era arte y que era poesía. Y esa banderita quedó puesta en esquina crítica. Y el mensaje lo recalcó y lo reafirmó la película Ratatouille. 2 años después de que se hizo ese restaurante. Bueno, espero que haya aclarado dudas. Yo sé que hay gente que habló pestes, que hubo intentos de desvirtuar el mensaje, muchos intentos de sabotaje, de campañas de desprestigio, pero como en alguna parte dice por ahí Honor y Gallardía, lo que se dijo que se iba a hacer se hizo y se terminó y se cumplió con aquello que se quería. Bueno o malo, ahora estamos en manos de la historia dirá. No fueron palabras, no fue una promesa de que no, es que el arte y bla, bla, bla. No, 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 no. A la práctica se pensó y se hizo. Esta es la historia oficial del restaurante Esquina Crítica. Así fue y así quedó registrado. Y el tiempo dirá. Chao, nos vemos.